Bendiciones, mi hermano, desde aquí, desde mi dormitorio, mi lugar más íntimo en mi casa. Quiero saludarles y compartir nuevamente con ustedes en este ciclo un aspecto importante de nuestra doctrina de la salvación. Cuando el salmista David escribe en el Salmo 26, Jehová, el Señor, es mi luz y mi salvación, de quien he de atemorizarme, el concepto que él tenía en su corazón, en su concepción religiosa de salvación era muy diferente al que hoy tenemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Ellos pensaban básicamente en que Dios los liberaría de sus enemigos, los cuidaría de las acechanzas de los pueblos, ¿cierto?, que atentaban en contra de su seguridad. Cuando nosotros pensamos en salvación, estamos pensando en eternidad, en la salvación que el Señor nos ofreció a través de la cruz, a través de su muerte, del pecado y de las consecuencias que el pecado ha producido en cada uno de nosotros. Vamos a hablar de eso, de salvación. Quiero invitarles a que te des tu tiempo, te sientes y que con tranquilidad puedas escuchar los aspectos importantes de nuestra salvación. La vez anterior dijimos que para hablar de salvación necesariamente en un extremo teníamos que poner el pecado, las consecuencias del pecado, el origen del pecado, lo cual tratamos la vez anterior. Y en el otro extremo tenemos que poner definitivamente la gracia de Dios, ¿cierto? La gracia de este Dios infinito. Y quiero hoy día conversarles de la gracia. Me gustaría también poder tocar los medios de gracia a través de los cuales Dios nos muestra también su salvación. Creo que por cosa de tiempo no lo vamos a poder hacer, pero vamos a ver cómo actúa la gracia en este Dios trino, a través de este Dios trino sobre nuestras vidas. Les invito a que tomen asiento, que se pongan tranquilos, cómodos, para que podamos conversar sobre este aspecto tan importante, tan necesario de nuestra doctrina. Después de la caída del hombre, fruto de su desobediencia, de su transgresión, a lo dispuesto por Dios, en su misericordia Dios no estuvo dispuesto a dejar que toda la raza humana permaneciera bajo la maldición del pecado. El Señor seguía con el plan de que la humanidad llenara y gobernara la tierra, y que ésta se convirtiera en el tabernáculo, en el reino de Dios dispuesto para su presencia. Así que Él envía un Redentor para resolver el problema que había originado el pecado. Y ese Redentor fue su Hijo Jesucristo. Como Redentor, Jesús nos salva de nuestra culpa y corrupción. Él nos reconcilia consigo mismo, Él restaura nuestra habilidad para convertir este mundo en el reino eterno del Señor. En el tabernáculo eterno de Dios. El plan de Dios no se basa en la habilidad de simples seres humanos para merecer su propia salvación. Se basa en la gracia de Dios. Aquí intercede la gracia de Dios, que es el favor inmerecido que Dios nos otorga a través de un representante especial. Este es el Señor Jesucristo. Así lo leemos en el capítulo 3, versículo 23 al 24, por ejemplo, de la carta a los Romanos, donde dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como obra de esa gracia divina se manifiesta el perdón de Dios. El perdón de Dios envuelve a este Dios eterno, a este Dios trino, a toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es importante observarlo. La salvación en toda su significación es trinitaria. El Padre inicia esta salvación, la diseña, es el gran arquitecto de la salvación del hombre. El Hijo la lleva a cabo y el Espíritu Santo la aplica en términos prácticos en el corazón de cada uno de aquellos que se acercan en convicción salvadora al Señor, en gracia salvadora. El perdón empezó con el Padre, porque Él es el que diseña este glorioso plan redentor. Esto es importante observarlo en las Escrituras. El Nuevo Testamento explícitamente enseña que el Padre envió al Hijo al mundo y lo designó el Padre como el Redentor de todos los hombres.
Esto lo podemos ver en muchos textos bíblicos. Voy a mencionar algunos, si usted está interesado pueda revisarlos. Por temas de tiempo no los vamos a leer cada uno de ellos, pero Juan en el capítulo 3 del verso 16 al 18 lo dice con mucha claridad. También el libro de los Hechos en el capítulo 2 del verso 34 al 36, y la maravillosa carta redentora del libro de los Hebreos ahí en el capítulo 3 del verso 1 al verso 2. El Nuevo Testamento nos enseña que el Padre autorizó, envió a Jesús, dándole poder como redentor de su pueblo, de todos los hombres, y propuso aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz como pago del pecado de los hombres. Romanos en el capítulo 3, en el verso 25, dice que fue el Padre quien ofreció a Jesús como sacrificio. Mira, así lo dice el apóstol Pablo, a Jesucristo, Dios puso como propiciación. Romanos 3:25. La idea de que en la cruz Jesús está tratando de alejar la ira del Padre de Dios, que es una idea bastante frecuente, ¿cierto?, en nosotros como protestantes. La idea que Jesucristo allí en la cruz está alejando, ¿cierto?, aplacando la ira del Padre en contra de su pueblo, de tal manera que Jesús nos está amando y el Padre al parecer no nos está amando allí en la cruz. Es una rara interpretación y a veces no es la más correcta de las interpretaciones. La obra de Jesús en la cruz es en realidad la expresión de amor que tuvo el Padre para con todo su pueblo, para con toda su creación, ¿cierto? El Padre. El versículo que la mayoría de nosotros quizá hemos memorizado al empezar nuestra vida cristiana, sin ninguna duda es Juan, ¿cierto? Allí en el capítulo 3, verso 16, dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal forma amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, ¿qué amor está siendo resaltado por Juan en este versículo? No quiero decir de ninguna manera, hermanos, que dejemos de lado el amor que Jesús nos está manifestando al morir en la cruz. Pero es el amor del Padre al dar a su Hijo, ¿cierto?, del Padre Celestial al dar a su Hijo, el que Juan está resaltando particularmente en este versículo que con tanta frecuencia lo aprendemos o lo sabemos, ¿cierto? Nosotros, creo que la mayoría de nosotros en algún momento lo hemos declarado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, el cumplimiento de la promesa salvadora del Padre se manifiesta en términos prácticos al enviar a su Hijo, ese Hijo encarnado en Jesús, el tan esperado Mesías para expiar los pecados de la humanidad. Esta enseñanza la encontramos en pasajes bíblicos como Romanos capítulo 3, verso 25 al 26, Hebreos capítulo 2, del verso 14 al 17, y en el capítulo 10 del libro de los Hebreos también del verso 5 al verso 10. Jesús termina siendo el que expía los pecados al morir en la cruz en el lugar de los pecadores. Esa es la gran enseñanza de las Escrituras. Él toma nuestro lugar. Él recibió la maldición divina que había sido justificada, ¿cierto?, que es justificada por Jesucristo allí en la cruz por nuestro pecado. Y su perfecta justicia nos es acreditada a nuestro favor, para que nosotros pudiésemos ser contados como justos y no como pecadores. Eso es lo que ocurre en la cruz. Allí debiéramos estar nosotros. Jesucristo toma nuestro lugar de tal forma que nos justifica frente al Padre y somos, a través de la muerte de Jesucristo, contados como justos y no como pecadores. No por nuestros propios méritos, sino por lo que Jesucristo hace en la cruz. El Padre diseña el plan, en amor eterno envía a su Hijo, Jesucristo lo ejecuta, ¿cierto?, y nos redime. Así lo dice la carta de los Efesios en el capítulo 5, verso 21. ¿En quién tenemos redención por su sangre? En Jesucristo. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuestros pecados son perdonados no porque Dios los ignore, sino porque Él los ha castigado en Cristo, los ha castigado en el Señor. Y esto es lo que la Escritura nos anima
a confiar, a poner nuestra confianza, ¿cierto? La Escritura nos anima a poner nuestra confianza en lo que el Señor hizo por nosotros. Allí vemos al Padre, al Hijo, y tenemos que ver también al Espíritu Santo en este proceso eterno de salvación, de redención de la humanidad que el Padre diseñó. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que aplica el perdón a nuestra vida definitivamente. El Padre puso los planes, el Hijo los lleva a cabo en la expiación de la cruz, pero nuestros pecados no son perdonados hasta que el Espíritu Santo no haga su obra en cada uno de nosotros. Cuando venimos a la fe, ¿cierto? En forma inicial, el Espíritu Santo, así lo declara la Escritura, nos reconcilia con Dios, perdonándonos todos los pecados que hemos cometido hasta ese momento. Él también, dice la Escritura, nos da una nueva vida o una vida regenerada en el Espíritu, tal como lo menciona Juan en el capítulo 3, versos 5 al 8. En Hechos capítulo 11, verso 18, también habla el apóstol acerca de esta experiencia a la cual le llama el texto arrepentimiento para vida. Porque la regeneración y la fe siempre terminan involucrando esta acción, arrepentimiento. El arrepentimiento que es en el fondo la confesión de nuestro estado de pecaminosidad. No hay salvación si no hay arrepentimiento. Vamos a tratar este tema porque es importante, porque en el fondo tiene que ver con nuestra responsabilidad individual. Arrepentimiento o confesión de nuestro estado de pecaminosidad. Esta idea es confirmada en muchos pasajes bíblicos, ¿cierto? Como 1 Corintios, si usted está interesado, vaya a 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Y el Espíritu continúa a través de toda nuestra vida aplicándonos esta gracia del perdón. Es la que nos da convicción respecto del perdón. Cada vez que pecamos, vamos al Señor, confesamos nuestros pecados y Él nos da convicción y seguridad de que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Entonces, esta es una acción permanente del Espíritu durante toda la vida del creyente. El Espíritu está allí, obrando, actuando. Él es el que mantiene nuestra fe, el que nos guía a un arrepentimiento diario y que continuamente aplica el perdón a cada uno de nosotros. Así lo dice Segunda de Tesalonicenses, es difícil a veces pronunciar esta palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante, a través de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí Pablo escribe a los creyentes, ¿cierto?, respecto de que son salvados por las obras del Espíritu, quien nos limpia del pecado y aplica la justicia de Dios a cada uno de estos. Esto es la obra del Espíritu, que está aplicando el perdón a nuestra vida, que está trayendo el perdón, está ejecutando el perdón práctico en nuestra vida. Nos sentimos perdonados por esa obra y esa convicción que produce el Espíritu en cada uno de nosotros. Y el Espíritu continúa aplicando el perdón mientras nosotros continuamos creyendo en la verdad del Señor. Allí está el Espíritu permanentemente aplicando el perdón a nuestras vidas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad completa, todos nos muestran esta gracia salvífica a cada uno de nosotros. Allí es manifestada en la Trinidad completa la gracia de la salvación. Bueno, habiendo observado el perdón de los pecados desde la perspectiva del problema del pecado y la gracia divina, necesariamente debemos tocar aquí ahora el tema de la responsabilidad individual o el rol que nos compete a cada uno de nosotros, los pecadores, en este tema del perdón. Sabemos que la salvación es del Señor, ¿cierto? Pero aquí hay algo que necesariamente debemos abordar y que no es menor, ya que muchas doctrinas protestantes le quitan toda responsabilidad al pecador en este punto. La Escritura claramente enseña que Dios no perdona, le va a parecer raro esto que voy a decir, pero es así, lo dice la palabra, no perdona los pecados de todas las personas. El Señor murió para perdonar los pecados de todas las personas, pero no todas las personas reciben el perdón. Algunas personas son perdonadas
y otras no. ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué es esto verdad? Desde una perspectiva humana, la razón es que el proceso del perdón ordinariamente envuelve un elemento de responsabilidad individual, y que es justamente lo que yo les acabo de citar anteriormente, el arrepentimiento, ¿cierto? El arrepentimiento, que es una acción que produce el Espíritu, pero que en el fondo termina teniendo un efecto en la vida de cada uno de nosotros. Es una acción que realiza, un acto que realiza el Espíritu, pero que termina teniendo un efecto práctico en la vida de cada individuo. Lo vamos a explicar. La Escritura habla de dos condiciones primarias de perdón. Primero, habla de la fe en Dios como prerequisito del perdón de Dios. En la Escritura la fe es un concepto multifacético, pero en este contexto, en el contexto de la salvación, cuando hablamos de la fe en Dios, tenemos en mente el reconocimiento primero de la soberanía de Dios, ¿cierto? El reconocimiento, reconocemos a Dios como soberano de todas las cosas. Y también nos entendemos sometidos lealmente a Él, en confianza, porque Él nos ha mostrado su misericordia a través de Jesucristo el Señor. Entendemos que Dios es soberano, nos rendimos a esa soberanía, reconocemos esa soberanía frente a todo el amor que Él nos mostró enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados. A pesar de que esto puede sonar extraño para los oídos modernos, la Escritura muchas veces se refiere a este tipo de temor a este tipo de fe, ¿cierto? Estamos hablando de fe, como el temor a Dios, por ejemplo, en el Salmo 103, del verso 8 al 13, aquí este salmo describe la naturaleza condicional del perdón de esta forma. Escúchele bien. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. ¿Cierto? Entonces, decimos que este tipo de fe, que reconoce al Señor como soberano, ¿cierto? Y a través del acto práctico y maravilloso, soberano de Dios de enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, se produce en nuestros corazones algo que definimos como temor al Señor, que es una acción reverente de reconocimiento. No es miedo, es una acción reverente. El Señor se compadece, se complace el Señor en los que le temen de esta forma. Notemos que es aquellos que le temen al Señor de esta forma los que reciben su perdón, los que son removidas sus transgresiones. Esta misma idea se encuentra a través de toda la Escritura. Por ejemplo, la hallamos en Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, ahí en el capítulo 30, versos 18 al 19. El Señor dijo que perdona a la gente que prepara su corazón para buscarlo a Él. En el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 4, verso 12, Jesús indicó que solo aquellos que perciben y entienden al Señor pueden ir a Él en perdón. Y en Hechos capítulo 26, verso 17 al 18, el perdón solo se puede tener por aquellos cuyos ojos han sido abiertos a la verdad, a la gloria y al poder del Señor. La segunda condición ordinaria del perdón, hallada en la Escritura, es el quebrantamiento. Dijimos que el primero es la fe. Esa fe asociada al temor del Señor,
al reconocimiento de que Dios es soberano, de que Él envió a su Hijo. Es necesario reafirmar esa verdad. El segundo es el quebrantamiento, y esta es una actitud propia o en la que el hombre tiene una acción fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque el quebrantamiento es una pena genuina por el pecado, es una pena genuina por el pecado, un lamento real por haber violado la ley de Dios, por haber quebrantado la ley del Señor. No es simplemente el lamento por haber sido descubierto, ¿cierto? O por el temor al castigo, no. Sino es estar de acuerdo en que los requerimientos de Dios, del Señor, son santos. Dijimos en la vez anterior que la palabra del Señor revela, o la ley de Dios revela el carácter santo de Dios. Entonces, la demanda del Señor es santa, es justa. Y que nosotros con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir, quebrantamos esa demanda santa del Señor. Por lo tanto, con nuestras vidas deshonramos la santidad de Dios. Y por esa situación, por el reconocimiento de aquello, en nuestros corazones se produce un genuino quebranto, un genuino reconocimiento de nuestra condición pecaminosa. Es el cultivar un acto de contrición, es desarrollar en el corazón un arrepentimiento, una acción de arrepentimiento. No vamos a hablar, no nos vamos a detener en el hecho o en la palabra propia del arrepentimiento. ¿Qué significa? Porque también tenemos allí un concepto un poco errado de lo que implica el arrepentimiento bíblico. Es enfocarnos, es reconocer la santidad de Dios, es reconocer que Él es santo y que nosotros quebrantamos esa santidad, ¿cierto? Dañamos esa santidad, deshonramos esa santidad. Cuando vemos o comprendemos la santidad de Dios y la vemos mirando el registro de nuestras propias vidas para observar de alguna forma en la que hemos transgredido, desobedecido y nos hemos alejado sin tomar en cuenta a Dios, haciendo un desorden de nuestras vidas, ¿cierto? De manera que deshonramos al Señor, cuando ocurre eso, estamos teniendo la actitud de vida frente a Dios, frente a nuestra condición de pecadores. Estamos, por un lado, mirando la santidad de Dios y por otro lado, mirando el desastre que es nuestra vida. El desastre que es nuestra vida. Cuando eso se produce, cuando podemos ver, cuando son abiertos los ojos de nuestro entendimiento y podemos ver nuestra condición, la santidad de Dios y la distancia que se produce, allí se manifiesta la gracia de Dios. Es tan grande la distancia entre la santidad de Dios y el pecado mío que solo Jesucristo puede establecer esa comunión a través de su muerte y su sangre. La cruz se hace grande, poderosa, maravillosa, cuando podemos darnos cuenta de eso. Esa acción es una acción de arrepentimiento. La condición de fe y quebrantamiento son importantísimos para la vida de todas las personas, sean estas creyentes o no creyentes. Para aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, estas condiciones son oportunidades para que ellos vengan a Cristo y que sus pecados sean perdonados y para empezar una nueva vida en Cristo. Allí hay un error. Muchas veces al pecador nosotros, o como pecadores, nos colocamos en el plano o colocamos a las personas o las llevamos a creer que ellos son víctimas. Y la verdad es que los pecadores no somos víctimas del pecado, sino que somos responsables del pecado, somos culpables del pecado y de todas las consecuencias que eso implica. Allí, cuando nos damos cuenta de eso, se manifiesta el verdadero arrepentimiento y empieza a actuar la gracia salvadora del Señor. Si no hay eso, en realidad no hay arrepentimiento. Para todos nosotros que ya pertenecemos al Señor, estos son recordatorios de que necesitamos vivir vidas constantes de fe
y estar realmente arrepentidos de los pecados que continuamente cometemos para que podamos seguir recibiendo el perdón y la limpieza diaria que el Señor nos ofrece. Bueno, agradezco al Señor por poder compartir con ustedes estos aspectos tan importantes de la doctrina de la salvación. Para la próxima oportunidad dejaremos los medios de gracia que Dios ha establecido, a través del cual también el Señor ha establecido o definido aplicarnos o que podamos recibir el perdón de Dios. Vamos a hablar de los medios de gracia en la próxima oportunidad, súper importante. No hay una doctrina de la salvación, sino abordamos este aspecto que a veces es descuidado por la Iglesia en términos doctrinales, los medios de gracia. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día, que la gracia del Señor y sientan deseos de acercarse a la palabra de Dios. Le entregué varios textos, alguno de ellos vaya y búsquelo en las Escrituras y verá cuánto bien le hace. Que tengan un buen tiempo.